Ciudades del pecado. El contexto de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, dos ciudades que se mencionan en el libro de Génesis, se han vuelto sinónimo de pecado y destrucción divina. Ubicadas en una llanura fértil, estas ciudades prosperaron mucho, pero su riqueza estaba tapada por la maldad que llenaba su sociedad. La Biblia dice que sus habitantes eran impíos, llenos de idolatría y lujuria, que ignoraban las leyes de Dios y la moral. Las historias de Sodoma y Gomorra nos advierten sobre lo que pasa cuando la maldad se descontrola y se rechaza a Dios. La Biblia usa estas ciudades como ejemplos del castigo de Dios al pecado y de la importancia de vivir bien. Estas historias se han contado por generaciones, recordándonos lo importante que es elegir bien y vivir como Dios quiere. Aunque son historias antiguas, las de Sodoma y Gomorra siguen vigentes para nosotros hoy, enseñándonos sobre el pecado, la justicia de Dios y las consecuencias de lo que hacemos. Maldad en su apogeo. Una mirada a la vida diaria. La vida en Sodoma y Gomorra estaba llena de mucha maldad y una falta de respeto total a las leyes de Dios. La Biblia describe un lugar donde el pecado no solo era común, sino que se celebraba. La homosexualidad, la promiscuidad sexual y la violencia estaban por todas partes, mostrando una sociedad que había olvidado la virtud. Los habitantes de estas ciudades vivían solo para sí mismos, buscando solo su placer sin importarles los demás. La codicia, el orgullo y la lujuria controlaban sus corazones, llevándolos por un camino de pecado y degradación. La riqueza de estas ciudades, en vez de ser una bendición, los hizo más corruptos, creando un lugar donde la codicia y los excesos mandaban. Los pobres y necesitados eran ignorados y explotados, mientras que los ricos y poderosos vivían en lujo y exceso. El clamor del pecado. La furia de Dios se enciende. El clamor del pecado de Sodoma y Gomorra llegó al cielo, hasta los oídos de Dios. La maldad de estas ciudades era tanta que Dios ya no podía tolerarla. Su furia se encendió contra sus habitantes y decidió castigarlos. Dios, en su justicia, no podía permitir que tanta maldad quedara sin castigo. Sus leyes habían sido violadas, su creación profanada y su paciencia se había agotado. La destrucción de Sodoma y Gomorra mostraría su justicia y recordaría las consecuencias del pecado. Dios no destruyó Sodoma y Gomorra por venganza, sino para hacer justicia. Era necesario eliminar la maldad de esas ciudades y evitar que se extendiera. La advertencia divina. Ángeles en Sodoma. Antes de que Dios desatara su furia, envió 2 ángeles a Sodoma para ver qué pasaba y advertir a Lot, un hombre bueno que vivía entre gente mala. Los ángeles, disfrazados de viajeros, llegaron a Sodoma, donde Lot los invitó a su casa. Pero la llegada de los ángeles no pasó desapercibida. Los hombres de la ciudad, cegados por la lujuria, rodearon la casa de Lot, exigiendo que les entregaran a los visitantes para satisfacer sus deseos perversos. Esto mostró la maldad de Sodoma y confirmó la decisión de Dios de destruirla. Que los hombres quisieran atacar a extraños, sin respetar la hospitalidad, demostró su falta de moral. Lot, asustado por lo que hacían sus vecinos, les rogó que se detuvieran. Para proteger a sus invitados, les ofreció a sus propias hijas, pero no lo escucharon. Los hombres de Sodoma, llenos de lujuria y maldad, rechazaron su oferta y lo amenazaron. Los ángeles, viendo el peligro, intervinieron, cegando a la multitud y salvando a Lot. Le dijeron que reuniera a su familia y huyera, revelando quiénes eran y que Dios destruiría Sodoma. Que Lot ofreciera a sus hijas, aunque no esté bien, muestra lo grave de la situación y la urgencia de escapar. También muestra la diferencia entre la bondad de Lot y la maldad de la gente de Sodoma. Fuego y azufre. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Al amanecer, con Lot y su familia a salvo, Dios desató su furia. Llovió fuego y azufre del cielo, quemando las ciudades y todo lo que había en ellas. El humo subía como de un horno, marcando el fin de estas ciudades. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos recuerda el poder de Dios y lo que pasa con el pecado. Muestra la justicia de Dios y su decisión de castigar la maldad. También nos enseña a obedecer a Dios y lo que pasa si no hacemos caso a sus advertencias. La destrucción de estas ciudades nos recuerda que el pecado tiene un precio y que Dios castiga a los malvados. Escapando de la destrucción. La huida de Lot y su familia.
Guiados por los ángeles, Lot y su familia huyeron a Zoar. Les dijeron que no miraran atrás, lo que significa que debían olvidar el pasado y empezar de nuevo. Era una nueva oportunidad para obedecer a Dios. Pero también fue una prueba de fe, porque tuvieron que dejar todo atrás y confiar en Dios. Su escape nos enseña a obedecer en momentos difíciles y a confiar en Dios. Nos recuerda que, incluso cuando castiga, Dios ofrece una salida a los que le son fieles. Una mirada atrás, la esposa de Lot y la desobediencia. Mientras huían, la esposa de Lot, desobedeciendo a los ángeles, miró hacia atrás a Sodoma. Al instante, se convirtió en una estatua de sal, un ejemplo de desobediencia y de lo que pasa cuando nos aferramos al pasado. Lo que le pasó a la esposa de Lot nos advierte sobre los peligros de desobedecer y la importancia de confiar en Dios. Su apego a Sodoma, ya sea por sus cosas o por sus sentimientos, le costó la vida, mostrándonos que debemos poner a Dios primero. Convertirse en sal también simboliza la corrupción del pecado. Así como la sal conserva y destruye, el apego a Sodoma conservó el pasado pecaminoso de la esposa de Lot, destruyéndola. Lecciones de las cenizas. El legado de Sodoma y Gomorra. Las historias de Sodoma y Gomorra son una advertencia para todos, recordándonos lo que pasa con el pecado, la importancia de la justicia y de obedecer a Dios. La destrucción de estas ciudades muestra lo serio que es el pecado y que Dios castiga. La historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo importante para nosotros hoy, enseñándonos sobre las personas y las consecuencias de nuestras decisiones. Es un llamado a arrepentirnos, a dejar el pecado y buscar la justicia. Recordando las lecciones de Sodoma y Gomorra, podemos intentar vivir como Dios quiere, buscando justicia, compasión y obedeciendo sus leyes. Así, podemos evitar un destino similar y construir un futuro mejor para nosotros y para los que vienen después.